Hola, buenos días. Oigan, una pregunta. ¿Pueden ver el enunciado de la ayudantía, cierto? Que la verdad lo subí, me acuerdo que no tenía visibilidad. No, yo ¿Qué cosa? veo tu foto nomás, no veo el enunciado. O sea, pero me refiero a la plataforma Canvas. ¿Se puede ¿Lo Ah, descargaron? espérate, lo voy a descargar. María José, ¿lo pudiste ver al final? Es que ni siquiera me abre Canvas, tengo el internet demasiado lento. Todavía estoy como cargándolo. Gracias. ¿Alguna persona, el enunciado en Canvas está disponible, cierto? ¿Lo pueden abrir? ¿Lo pueden ver? Buena, gracias, Pedro. Ya, vamos a partir nomás. Eh, Voy a compartir la pantalla. A ver. Esto. A todo esto, ¿cuándo tienen el control? ¿El que sigue? No cacho la fecha. Ahora no sé si le han dicho. Se entrega el 15 de De junio junio. ahora, el lunes. Ya. Ya lo he hecho. Ya, bueno. ¿Pueden ver el PowerPoint que use, cierto? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí se ve. Bueno, bueno, hagan. Ya entonces, hoy día nos compete el tema de análisis puntual. Sabía las clases de Enen un poco y descubrí que están viendo análisis puntual y efectivamente han llegado hasta, o sea, vieron lo que es Euler, vieron lo que es continuidad, vieron lo que es, o sea, cómo llegar hasta Bernoulli. Eh, entonces, acá hay una diferencia importante con lo que estábamos viendo antes porque en teoría, o sea, la materia, entre comillas, es la misma, solo que tiene un enfoque distinto. Entonces, es súper importante entender eh, qué estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es el análisis puntual? Primero que nada, en términos generales, para tener una noción de lo que estamos haciendo. Importante diferenciar que antes estamos trabajando con volúmenes de control. Entonces, antes lo que hacíamos es tomar un volumen relativamente grande, por así decirlo, un tamaño de un estanque, tamaño de, ¿no es cierto?, cualquier cosa que nosotros contuviéramos que tuviera un flujo, y ese volumen de control lo dejábamos estático. Y por ese volumen de control pasaban flujos, pasaba flujo de cantidad de movimiento, ¿cierto? Pasaba flujo de agua, y también podíamos decir que había un flujo de energía. Entonces, lo que ocurre acá es que el análisis puntual tiene un enfoque mucho más minimalista en términos de que vemos partículas de agua y sus trayectorias. En este caso, en lugar de tomar un volumen de control ¿no es cierto?, más considerable, que puede ser del tamaño de un estanque, por ejemplo, para analizar todo lo que pasa a nivel global dentro del sistema. En este caso nos vamos a enfocar en un volumen de control tan pequeño que se puede decir que tiene el tamaño de una partícula de agua. Entonces, en lugar de enfocarse en grandes cosas, por otro lado nos vamos a enfocar en cosas pequeñas. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto puede ser relevante? Porque hay muchos comportamientos del fluido que no se pueden caracterizar con análisis global. Entonces, pueden haber instancias, por ejemplo, en que a mí me interese saber cómo se desarrollan las líneas de corriente,
y lamentablemente el análisis global no me tira tanto detalle acerca de cómo se comportan, por ejemplo, la línea de corriente, cómo se comportan los fenómenos de turbulencia, por ejemplo. Cualquier fenómeno que involucre un análisis más peculiar, en este caso el volumen de control, va a ser difícil hacerlo con un análisis global. Por eso es que existe el análisis puntual también. Entonces, por ejemplo, yo personalmente en el medio he visto muchos estudios de análisis puntual, en el caso, por ejemplo, del estudio de turbinas. ¿Por qué? Porque las turbinas submarinas, perdón, sobre todo las que están en océano abierto, tienen un impacto muy grande en lo que es el flujo de alrededor. Entonces generan una turbulencia que es importante caracterizar, por ejemplo, a nivel molecular. Lo mismo que las turbinas eólicas, en el fondo, generan un fenómeno de turbulencia en el aire, el cual puede afectar, por ejemplo, a la vida, por ejemplo, de las aves que hay alrededor. En el caso de las turbinas marinas, lo mismo. Y también, por ejemplo, si yo llego a poner turbinas detrás, es importante porque estas líneas de corriente que se generan por la turbulencia después pueden alterar el rendimiento de las turbinas que siguen. Entonces también me acuerdo que vi una tesis que era súper, o sea, entretenida entre comillas, hay que entenderla bien peluda, pero por ejemplo ponían una turbina y ponían 3 turbinas atrás y las ponían de distintas formas y veían cómo, ¿no es cierto?, la estela, por así decirlo, de la primera turbina repercutía en las otras 3 de atrás. Entonces, cómo tú tenías que alinear las turbinas de atrás perfectamente para tener un rendimiento de energía mayor. Entonces, estos son, por ejemplo, son aplicaciones que tienen análisis puntual, que son cosas más relacionadas con la misma línea de trayectoria del fluido en este caso. Entonces, hay 3 relevancias. Nuevamente, repito, estamos viendo algo que ya en teoría ya vimos, pero lo estamos viendo con un enfoque distinto. Entonces, van a haber fenómenos, por ejemplo, la continuidad, la cantidad de movimiento y la energía. En este caso se van a repetir, pero con un enfoque diferencial, o vale decir análisis puntual. Entonces, la continuidad, primero, ya vieron con el profe, no voy a detenerme en hacer demostraciones en esta explicación porque las tienen en clase y no quiero perder tiempo en la cantidad. Pero en este caso es importante entender que el análisis de continuidad se hace en un cubo, en un volumen de control. Efectivamente el volumen de control se utiliza en este caso, pero se utiliza a un nivel tan pequeño que yo estoy hablando de un volumen de control únicamente aplicado para un punto de una partícula de fluido. Entonces yo sé que en ese volumen de control, en este caso, va a haber un flujo, en este caso tercer dimensional, o sea, tres-dimensional, perdón, y en base a un análisis de continuidad, ¿no es cierto?, de este volumen de control, yo voy a llegar a la ecuación que sale acá, que es la conservación de la masa en forma diferencial. Importante entender que este es el vector gradiente, vale decir que es la derivada, es mi derivada de las densidades con respecto al tiempo, vale decir también el gradiente de, efectivamente, el flujo que hay justamente de masa. Esto es prácticamente la misma ecuación que vieron antes de continuidad, solamente que aplicado a un volumen de control súper pequeño, y en términos diferencialmente pequeños. Entonces, la continuidad de forma diferencial en este caso también tiene una segunda, en este caso un segundo apartado que dice un supuesto que, ¿no es cierto?, es bastante bonito, por eso le puse un corazoncito porque se lo merece, porque cuando el fluido es incompresible se hace mucho más fácil. Entonces, esta fórmula es quizá un poco más fácil de imaginarla gráficamente. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un flujo en el eje, yo tengo un flujo en X, esto quiere decir que cualquier flujo en X tiene que compensarse con algún flujo en los otros dos lados. Vale decir que como no es compresible este cubito, que todo lo que pase por un lado tiene que salir por el otro. No se puede crear masa, y dado que no es compresible, en este caso no se puede articular la distribución de partículas para que se modifique la densidad, o la masa específica en este caso. Entonces vale decir que esto tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque yo cada elemento, por ejemplo, que esté entrando en el X, o sea, en el X tiene que salir o en el Y o en el Y o en el Z. Si tienen preguntas, recomiendo también hacerlas en vuelta, porque voy a ver el chat, pero como que igual pierdo tiempo viendo el chat. A ver, ¿por qué no se me abrió el chat? Chatear. No me sale el chat. Chuta. A ver. Ahí está la X. Gracias, Miguel. Ya, entonces, repito, ¿qué pasa acá? Vemos la cantidad de movimiento. En este caso, la cantidad de movimiento es el mismo análisis de cubo diferencial. Estamos tomando un cubo que vale decir del porte de una partícula de agua. Y en este caso tenemos un análisis de fuerzas. Hacemos un análisis de las fuerzas de Newton. Esto también lo vieron en clase. Pero es importante establecer que en base a un análisis de cantidad de movimiento y basado en supuestos súper importantes, que van a simplificar bastante el resultado, que son que el fluido es ideal, vale decir que la densidad es cero y es incompresible, voy a llegar a una ecuación conocida como Euler. La ecuación de Euler es, en este caso, esta que está acá,
En este caso hay un vector velocidad multiplicando a la velocidad por su gradiente. Eso vamos a ver después cómo se escribe, pero también tengo el vector de gradientes de presión, tengo las fuerzas básicas en este caso, que son únicamente la gravedad en la mayoría de los casos, y también tengo el componente de velocidad, ¿no es cierto?, que es velocidad total, que la estoy descomponiendo, como estoy en un volumen de control, en su componente temporal y en su componente espacial. Este se le llama el término advectivo, por lo general, en mecánica de fluidos. Entonces, estos dos supuestos son súper importantes. ¿Y qué significa que sea ideal en términos de cantidad de movimiento? Significa que la fuerza, en este caso, por tensión de corte, la voy a despreciar. Vale decir que este supuesto implica que estoy tomando un punto que está muy lejos de la pared, porque de la pared es que se ejercen, por ejemplo, los esfuerzos viscosos. Los esfuerzos viscosos ocurren y la viscosidad está actuando cuando yo tengo una pared que me está sosteniendo el flujo estático, y en este caso se van generando las capas de esfuerzo de corte hacia arriba. Entonces acá yo estoy asumiendo que estoy suficientemente lejos de alguna pared, y por eso mismo puedo asumir también que es ideal. Entonces, tenemos de Euler, de lo que acabamos de obtener, hay un procedimiento que yo generalizo primero que nada coordenadas, porque tener coordenadas únicamente en los ejes cartesianos es muy poco realista, para términos de líneas de trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo impongo lo que se llaman coordenadas naturales. Las coordenadas naturales son una descomposición de ejes, que en este caso implica que yo tengo una línea de trayectoria que tiene una curvatura. ¿Por qué? Porque estoy siendo más realista. Estoy tomando un caso que es más general, que es que no solamente la línea de trayectoria es algo recto, sino que también es algo que puede ir curvo, que también la mayoría de los fluidos se comporta así en este caso, porque van a tener o discontinuidades o desvíos o cosas que probablemente le generen una curvatura. Entonces, importante establecer que en base a este análisis, si es que le hacemos la ecuación de Euler que obtuvimos antes y le hacemos un cambio de coordenadas, en este caso tengo dos coordenadas, tengo la coordenada, ¿no es cierto?, de streamline, que es la S, que es la que sigue a lo largo de esta línea corriente, y tengo la coordenada normal, que obviamente es, ¿no es cierto?, la normal a la tangente que está acá, a esta línea de corriente. Entonces yo siempre voy a tener una línea apuntando normal hacia afuera, porque estoy siempre teniendo una curvatura, ¿no es cierto?, y yo la normal la voy a apuntar hacia afuera. Es importante entender que este análisis, tampoco lo voy a hacer ahora por motivos de tiempo, pero un análisis de Euler, si es que lo descompongo en estas coordenadas, voy a obtener que en los dos ejes, en el eje S, que es el de lo largo de la línea corriente, y el normal, voy a obtener estas dos ecuaciones de Euler. Entonces, siendo que es R es el radio de curvatura elegido de algún punto específico desde abajo, que yo voy a tener un radio que generalmente es más constante. Eso también es por términos de casos más generales. Este radio puede ir variando, depende del punto que yo elija, pero después vamos a ver un ejercicio con esto. Sí, muy importante entender que también hay un eje Z, el cual yo relaciono con mi eje S. ¿Cómo lo relaciono con esto? Con trigonometría, yo sé que por cada Z que varía, y si lo articulo a un ds, la relación entre este ángulo, vale decir el mismo ángulo que yo elijo desde algún punto desde acá hacia algún radio, se va a comportar con esta relación. Eso también lo vamos a ver después por si acaso, para que no se asusten con esto. Entonces, lo importante es que haciendo este análisis que es más generalizado, vamos a poder llegar a una ecuación que ya han visto, que es la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo se hace? Se toma esta ecuación que habíamos visto, que es la de en el eje S, que es a lo largo de una línea corriente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo quiero obtener la energía entre dos puntos de esta misma línea de corriente? Yo voy a tomar la ecuación justamente que rige a Euler en esa misma línea corriente. Yo puedo despejar términos, en este caso voy a obtener una diferencial en la misma línea de corriente, y voy a obtener que ese integro para dos puntos cualquiera que sean dentro de esa misma línea corriente, voy a obtener que este valor, o sea, estos tres términos dentro del paréntesis, tienen que ser constantes. Esto es sorprendente porque desde un análisis diferencial estoy llegando a lo mismo que obtuve antes con un análisis global. Entonces, como diría Owen Wilson ahí, wow. En este caso, es importante entender que esto sea constante significa que yo puedo tomar dos puntos en mi línea de corriente, vale decir Z1, Z2, Z3, y en este caso voy a decir que la energía va a ser constante. En este caso no van a haber pérdidas porque nuevamente antes hice un supuesto que hay fluido ideal. Entonces yo puedo afirmar que no hay pérdidas de energía en este caso en el flujo, porque un fluido ideal es bacán, es ideal. ¿Por qué? Porque no tiene pérdida de energía, porque la viscosidad no me va a restar energía a medida que yo me vaya moviendo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo teórico antes de partir la identidad. ¿No? ¿Partimos no? Entonces. Ya, perfecto. Acuérdense que prefiero el micrófono porque si no me demoro mucho en abrir el chat. Ya, entonces, vamos a partir la identidad, el enunciado, lo tengo acá. Chuta.
La identidad está acá. Entonces, acá también les soplé las ecuaciones de Euler en coordenadas naturales. Que nuevamente creo que el profe no las vio como con ese nombre, pero es importante entender que es cuando yo estoy tomando el caso generalizado de una curvatura, y no simplemente estoy asumiendo un flujo recto con coordenadas cartesianas. Entonces acá el primer problema es una tubería con manómetro, en este caso hay una tubería horizontal de área transversal A, que conduce a un gasto Q, y hay un líquido de viscosidad despreciable y peso específico gamma, en este caso, que es el que tiene el líquido que está acá dentro de la tubería. En una sección determinada tiene una salida mediante un tubo de diámetro D, de manera que continúa hacia arriba, o sea, de manera que continúa hacia arriba un gasto alfa Q. Acá, yo cuando lo descargué en PDF se descargó mal, pero esto quiere decir que alfa está entre 0 y 1, porque acá tenemos una salida previa, entonces este caudal va a ser menor, en este caso, al caudal de entrada. ¿Por qué? Porque acá hay una salida. La sección anterior y la posterior bifurcación se conecta a un tubo manométrico con un líquido, en este caso el que está acá, el más oscuro, de peso específico gamma m. Entonces nos piden encontrar una relación para el valor de alfa en función de la lectura H del manómetro. H es la lectura, ¿no es cierto?, la columna de fluido que está acá, que está por sobre este nivel. Las características de la instalación y el gasto Q total. Se nos piden básicamente obtener alfa con respecto a todos los demás parámetros que obtenemos, ¿no es cierto? Tenemos las dos, tenemos los pesos específicos, tanto del fluido que está acá dentro de la tubería como el que está acá en el manómetro. Entonces, ¿qué se le ocurre que se puede hacer para lograr abordar este problema? Estamos viendo, obviamente tiene que ser análisis puntual porque es la materia que estamos viendo. No sé si alguien se la quiere jugar con qué ecuación tenemos que usar. Igual se la sople acá. Bernoulli. Sí, Bernoulli. Bernoulli, Pero en este el caso, manómetro es para la presión. el manómetro exacto, el manómetro te mide la diferencia de presión. Entonces, como Ya. estamos hablando de que yo tengo la presión medida en puntos, esa misma presión me puede servir para jugar con Bernoulli, también con las velocidades, para poder obtener la relación entre los caudales, porque, repito, como hay velocidades involucradas, necesariamente también hay caudales involucrados. Bernoulli también involucra velocidades, entonces como tengo presiones, tengo velocidades, pues puedo quizá intuir un poco que en este caso tengo que ocupar Bernoulli. Entonces acá está el esquema del análisis puntual que yo, o sea, que se espera que se utilice para este ejercicio. En este caso yo tengo dos puntos, tengo uno acá y otro acá, uno que representa, ¿no es cierto?, justo la presión en esta tubería, y otro que representa la presión de fluido a este punto de la tubería. Entonces, ¿cuáles son los supuestos, por así decirlo, de este problema? Es que yo estoy asumiendo que estoy suficientemente lejos de la bifurcación para que mi línea de corriente no se vea afectada, ¿no es cierto?, no sea una línea de corriente que se va a ir para arriba, sino que simplemente una línea de corriente que está al medio y que va a seguir recto y que no va a alterar su geometría. Y que la altura entre estos dos puntos es la misma. Entonces también estoy haciendo el supuesto de que como estoy trabajando con Euler, estoy suficientemente lejos de las paredes para estar libre de efectos de, en este caso, de la fuerza que me entrega la viscosidad, del esfuerzo de corte. Ya entonces, ¿qué me interesa en este problema? Me interesan dos puntos, me interesan tres puntos más que dos. ¿Por qué? Porque en este caso el manómetro me va a indicar un valor de presión que yo necesito para saber cómo se comportan la diferencia entre estos dos puntos en términos de presión. Entonces, ¿qué es lo importante de análisis puntual? ¿Qué es lo que hay que rescatar? Que yo, más que solamente medir un punto en particular, a mí me interesan las diferencias entre dos puntos. Por eso también es puntual, porque yo al final quiero ver la evolución a lo largo de una línea de trayectoria, y cómo se hace eso viendo la diferencia de los valores entre dos puntos. Entonces, si se dan cuenta, la resolución que va a hacer para este problema involucra mucho las diferencias de valor entre los dos puntos. Entonces, comenzando, yo puedo hacer un Bernoulli, yo sé que este valor en la misma línea de corriente tiene que ser constante, entonces puedo decir que Z1, ¿no es cierto?, más la presión 1. Pido disculpas de antemano por la letra horrible, porque mi letra va encima con mouse, onda, el peor pulso no podría tener. Sí que... No se me abrió el chat. ¿Cachai que aprieto el chat y no se me abre? No sé por qué. Qué raro. Ahí está. Lo que está entre H y el punto 1 es alfa. No. Buena pregunta, Francisca. No, esto es una altura que yo definí como A.
que es la altura justamente entre el punto 1 y el tope de este fluido. Entonces acá voy a decir que hay una altura h que está entre estos dos niveles, y también voy a decir que hay un a, que no tiene que ver con alfa, sino que tiene que ver con una unidad de medida que yo impuse porque necesito saber la distancia entre esto y esto. Ya, entonces, acá puedo ver que esto es B1, haciendo un análisis de Bernoulli entre el punto 1 y punto 2. ¿No es cierto? Acá, entre el equivalente, los dos puntos, y Z2. Entonces, más la presión en el 2. Como estoy en el mismo fluido, en este caso los dos puntos, el gamma es el mismo. Y acá la velocidad 2 al cuadrado partido en 2G. Entonces, a simple vista, ¿qué se les ocurre que se puede eliminar de esta ecuación? La altura. La altura, exacto. Los dos puntos puedo decir que están a la misma altura. Entonces, yo perfectamente puedo llegar y eliminar estos dos. ¿Por qué? Como bien dijeron, Z1 es igual a Z2. Porque estoy justamente en la misma línea de corriente, que yo sé que es una línea de corriente plana. Entonces la altura es la misma. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me van a quedar estos términos, estos dos y estos dos. Entonces, como repito, estoy trabajando con un enfoque que se fija más en las diferencias entre los dos puntos que entre los puntos mismos. Voy a pasar todos los términos acá restando para hacer una igualdad. O en este caso, voy a decir que P2... Vicente, ¿Sí? ¿por qué no tomamos en cuenta ese caudal chico que hay también a la salida, como que está arriba? Porque no forma parte de mis dos puntos de la línea de trayectoria. Si te fijáis, esta línea de trayectoria únicamente contempla esta trayectoria. Entonces, no se considera esto, porque al estar hablando de análisis puntual, esta es la diferencia entre un análisis puntual y global. Que en el análisis puntual yo considero línea de trayectoria, vale decir una partícula de fluido que partió acá y ahora está acá. Eso quiere decir que tuvo esta trayectoria. Entonces, esa línea de corriente, como nunca tuvo un desvío, a mí no me interesa lo que pasó acá, sino que esto se va a manifestar en cómo, en probablemente una velocidad más baja acá, porque tiene un caudal menor. Ya, Sí. gracias. Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no consideramos las pérdidas por carga? Las pérdidas ¿por qué cosa? Como algún tipo de pérdida, si al final la ocasión es de energía. Sí, caché que efectivamente, como se dijo antes, cuando yo estoy considerando Euler, ¿cuál es la pérdida asociada a un movimiento de flujo? La viscosidad es lo que me entrega una posición al movimiento. Entonces, en este caso, como Euler tiene el supuesto de que es un fluido ideal, en este caso yo no tengo pérdida entre los dos puntos, porque yo justamente estoy diciendo que el fluido es ideal, estoy suficientemente lejos de la pared para que esta línea de trayectoria no tenga una pérdida asociada al esfuerzo de corte, porque estoy tan lejos de la pared que el esfuerzo de corte no me interesa. Entonces, yo sé que no hay fricción entre este punto y este punto, la singularidad como es, que puede ser un caso, por ejemplo, la voy a despreciar, porque yo puedo también asumir, por ejemplo, que ocurre más cercano a estas esquinas. Entonces yo sé que entre esta línea de trayectoria no hay ninguna interferencia, ningún tipo de esfuerzo que me vaya a restar energía. No sé si se entendió. Sí. Ya. Eso, es básicamente por el supuesto de que es ideal. Por ese supuesto también se dice que si tú llegas a esta ecuación de Euler, ¿no es cierto? Es constante el Bernoulli en todos los puntos de la misma línea de corriente, porque estoy despreciando los efectos de la viscosidad. Y entonces acá lo mismo, B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado partido en 2G. Eso me va a quedar igual a 0. Ya, entonces, súper importante ver qué es lo que se puede hacer ahora. ¿Qué les tinca que se puede hacer? ¿O con qué puedo continuar de esta ecuación? ¿Cuáles términos son los que conozco? ¿Cómo los podría conocer? Podemos despejar Calculando la la presión. diferencia de velocidad en función de la diferencia de presión. Sí, eso es un muy buen punto. Efectivamente, si puedo hacer varias cosas, yo puedo tomar en cuenta que, por ejemplo, hay una diferencia de presiones entre el punto 2 y el punto 1 que me interesa, pero esa diferencia de presiones también se puede manifestar como esta diferencia de presiones. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si es que yo voy a tomar la presión en B, yo sé que esa presión en B son básicamente dos columnas de fluido que se están oponiendo entre ellas. Entonces yo tengo una columna de fluido acá que se está aplicando sobre este extremo del fluido,
y yo tengo otra columna de fluido que se está oponiendo justamente a esa misma presión. Entonces, es importante entender que la presión en B es lo mismo que dos cosas. Lo mismo que la presión que me hace esta columna y lo mismo que la presión que me hace esta columna. ¿Por qué? Porque dado que el fluido está estático, significa que hay un equilibrio de fuerzas y de presiones. Entonces, en este caso, es incluso una ley de Pascal. La ley de Pascal me va a decir en este caso que el gamma, me va a decir que hay una presión en el punto 1 que está aplicada, que viene porque el fluido está presurizado, más, o sea, perdón, en el punto 2, en este caso tomé el punto 2 como referencia que está acá, más, ¿qué cosa? Más A, más en el fondo la columna de fluido por el ρ por G, vale decir por el peso de esa columna. En este caso, esta altura es A más H, que es la columna de fluido, y este fluido es únicamente el que está en la tubería, entonces por eso me multiplico por el gamma sin el M. Entonces, esas son las fuerzas de presión que se me está haciendo en B, pero que me está haciendo esta columna de fluido. Si hacemos el mismo análisis, pero hacia el otro lado, que es prácticamente la presión que se me está haciendo hacia acá, la presión que me está haciendo hacia acá es la misma que está haciendo esta columna de fluido. Y esta columna de fluido está haciendo la presión igual a P1 más A, porque tengo la columna A del fluido que está en la tubería, más H por el gamma del fluido que está dentro del manómetro. No sé si entendió eso. Al final es un principio Pascal de igualdad de presiones. ¿Y por qué no te No abre? entendí la segunda. La segunda, ¿esta no entendiste? Sí. Ya, esto ocurre porque, mira, yo tengo una superficie acá, ¿cierto? Esta superficie está sujeta a una presión por una columna de agua que viene desde acá, y viene por una presión de una columna de agua que está sujeta desde acá. Entonces, esta que viene, que está acá, es básicamente esta columna de agua. Ah, Necesariamente no de agua, sino que acá, este fluido lo único que hace es transmitir las presiones. Entonces, hay una presión que viene dada por todo el fluido que está acá arriba, una presión que viene dada por todo el fluido que está acá arriba. Todo el fluido que está acá arriba es A por gamma, porque justamente es el fluido que está en la tubería, por H, que es esta altura, por el gamma M del fluido del que está esta columna. Y eso justamente, como estoy en un fluido presurizado, le tengo que sumar las presiones asociadas al punto 1 en este caso, y también al punto 2. Porque no es una presión atmosférica que esté, ¿no es cierto?, al aire libre y que sea cero, sino que es una presión que vale más que cero porque estoy tomando un punto de referencia que tiene más presión que una tubería presurizada. ujú. ¿Se entendió? Pero entonces, ¿por qué la primera ecuación, el A es A más H, siendo que el H está con otro fluido? En este O caso, sea, tienen el el mismo H no, gamma. porque en este caso, esto, Ah, ya ¿cachai? te Esto, caché esto ya. es A más Sí, H. Y eso sí. únicamente está con el fluido dentro de la tubería. Ujú, Eso. gracias. Pero Yandre, entonces el gamma M es simplemente porque es otro fluido. Sí, efectivamente, porque este peso de columna se asocia a este fluido que tiene este peso específico. Ya, perfecto. Vale, gracias. De nada. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me interesa obtener acá? Yo puedo obtener, mediante esta igualdad de presiones, una diferencia que me interesa que está acá. Entonces, me interesa llegar a un término con esta ecuación, o sea, con estas dos ecuaciones, perdón, que se asemeje a este que está acá. Eso lo puedo hacer simplemente por despeje. Voy a igualar estas dos y voy a pasar un lado, por ejemplo, restando al otro. Entonces, si es que yo igualo las dos y paso el P1 restando, voy a obtener que esto lo voy a poner acá. En base a esas dos ecuaciones, igualándolas, y voy a obtener que A por gamma más H gamma M menos A más H por gamma. Entonces, ¿qué puedo hacer para parecerme todavía más a esta ecuación? Voy a dividir por gamma. Voy a dividir todo esto por gamma. Entonces, al dividir todo esto por gamma, me va a quedar que P2 menos P1 partido en gamma. ¿No es cierto? Viene siendo A más H por gamma M por partido en gamma.
menos A más H. Entonces, ¿qué pasa con los A? Acá hay una sumando, una restando, este A se va con este A. Me va a quedar básicamente que la diferencia de presión en los dos puntos que puede verse está definida como... yo puedo factorizar también, ¿por qué? Porque tengo H en los dos lados, entonces puedo factorizar por H, voy a obtener que en verdad es lo mismo que esto que está acá, que es menos 1. ¿Dudas respecto a eso? Ya, entonces, volvamos a esta ecuación. Tenemos esto, tenemos el primer término. Lo tenemos despejado en términos que conozco, que son el H, que es algo que me dan, y también son la diferencia, o sea, la relación entre los pesos específicos que también me lo dan. ¿Cómo puedo pasar esto? Esta parte de la ecuación, ¿cómo la puedo pasar a algo que yo conozco? Reemplazar las velocidades por caudales de entrada y salida. Exacto, bien dicho. Entonces, es importante entender que yo estoy haciendo un supuesto. Cuando yo relaciono velocidades y caudales, es importante entender que hay una diferencia entre multiplicar simplemente una velocidad por un área e integrar una velocidad con un área. Entonces, ¿qué supuesto estoy haciendo si es que yo simplemente llego y multiplico velocidades por área y digo que eso es igual a un caudal? La velocidad es constante en ese corte. O sea, sí, porque en el fondo la velocidad, el perfil de velocidades vale decir es uniforme. La velocidad es uniforme porque eso significa que, por ejemplo, mi perfil de velocidades, en este caso, o en este caso, va a permitir que una integral, en este caso, sea simplemente una multiplicación de velocidad por área. Entonces yo puedo decir que mi velocidad 1 es mi caudal de entrada, que me dicen que es Q, partido en el área de entrada, en el área de la tubería, que me dicen que es lo mismo que A. Lo mismo aplicado para velocidad 2, que yo sé que es lo mismo que alfa Q, que el caudal con el que está la salida de la tubería, partido en el área de la tubería que en este caso no ha cambiado. Entonces, voy a llamar esta ecuación 1. No, nada que ver, perdón. Esta no es la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. La ecuación 1 en este caso voy a reemplazar esto que obtuve en la ecuación 1, y al reemplazar esto en la ecuación 1, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que esto es lo mismo que... voy a pasar este al negativo restando, para tener una igualdad. En este caso yo sé que esto, la diferencia de gamas menos 1 es lo mismo que B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Como lo pasé al otro lado, estos dos se invierten, deja de ser B2 menos B1, sino que es B1 menos B2. Y ahora sí puedo reemplazar estos que están acá, y al reemplazarlo voy a obtener que esto es igual a caudal al cuadrado menos alfa al cuadrado por caudal al cuadrado partido en 2 por el área al cuadrado por G. Entonces en este caso yo puedo factorizar porque tengo un caudal cuadrado arriba, entonces esto en realidad va a ser lo mismo que el caudal al cuadrado, ¿no es cierto?, por 1 menos alfa al cuadrado, todo eso partido por 2 por A al cuadrado, y chucha, esto es un 2, porque está al cuadrado, y esto es la misma igualdad que tenía antes. Voy a decir que esto es lo mismo que H por el peso específico, la relación entre los dos pesos específicos partido en 1. Entonces, ¿qué es lo que me pide el enunciado? Volviendo a lo que había al principio, me pide determinar este alfa, el alfa de relación a la salida. Entonces, como tengo puros términos conocidos, tengo caudal, tengo el área de la tubería, tengo el H y tengo la relación entre los pesos específicos, yo puedo en este caso despejar lo que es el alfa solamente en favor de términos conocidos que el enunciado me da.
Entonces yo puedo obtener el resultado de ese despeje. En este caso voy a despejar alfa, no voy a hacer paso por paso porque con mi letra horrible y con mi velocidad vamos a terminar a las 12. Pero en este caso me va a quedar, es importante saber que me va a quedar esto. Cuando quieran hacer el despeje en la casa, en verdad no es tan, son como 3 pasos de despeje, no es tanto, pero lo hago para ahorrar tiempo para poder hacer el resto del ejercicio. Me va a quedar acá la relación entre los dos pesos específicos. Si no entienden algún término porque está horrible, que es muy entendible porque efectivamente está horrible, me dicen y se lo, o sea, y les digo cuál es. Entonces todo esto está en raíz. Y este es el resultado del problema 1 de la identidad. Este es el alfa que se obtiene del despeje. Y Vicente, ¿Sí? la penúltima fila tenía H por gamma M ¿Sí? partido en... Gamma. Eso es un delta. Esto es un gamma, sí, perdón. Ah, Sí, verdad. No, ok. qué vergüenza mi dibujo. O sea, qué vergüenza mi. Entonces, Sorry, que en verdad el mouse soy muy malo. Y mi pantalla táctil se echó, entonces no tengo chance de escribir con la mano. ¿Más preguntas de esto? ¿Como para alguna parte del desarrollo? ¿No? Entonces, recapitulando, se hizo un análisis de Bernoulli, se tomó el punto 1 y 2. En este caso, el punto 1 y 2 requiere una diferencia de presiones que se necesita conocer entre los dos puntos. Por ende, hizo una igualdad en este punto de las presiones que se aplican con la columna de arriba y la columna de abajo, que está acá. Al igualar estas dos presiones, pude sacar la diferencia de presión entre esos dos puntos. Al tener los caudales de entrada y salida, pude simplificar las velocidades. Y con eso hice una ecuación que me relacionara los dos términos. Y con eso pude despejar el alfa. Y el alfa que obtuve es esta cosa horrible. Entonces pasamos al 2, supongo, si es que no hay más preguntas de este. Ya. El problema 2, en este caso, tenemos un campo de velocidad en un escurrimiento de dos dimensiones, un campo de velocidades que viene definido por el eje cartesiano y que se me dice que en el caso del I-tongo es 6x, en el caso del J-tongo es 4. Entonces me piden tres cosas. Primero, expresar las ecuaciones generales que rigen el movimiento en el sistema cartesiano, básicamente la conservación de la masa y cantidad de movimiento. Y en este caso me piden simplificar las ecuaciones considerando una expresión del campo de velocidades. En segundo lugar, me piden mostrar que en este escurrimiento plano la masa específica y la presión son funciones únicamente de X. En tercer lugar, hay que encontrar las expresiones para la presión y la masa específica en función de X, X0, ρ0 y P0, donde P0 y ρ son los valores de la presión, en este caso P0 presión, ρ0 masa específica, expresada en el punto que es distinto de 0. Importante entender que dónde está, o sea, cómo sea dónde tengo que remar en este ejercicio. El enunciado igual me lo sopla, me dice que hay conservación de la masa y cantidad de movimiento. En este caso, vamos a proceder a utilizar esas ecuaciones. Entonces, yo tengo la continuidad. La continuidad en este caso, repito, no hay un supuesto que en este caso me haya dicho que el fluido es incompresible. Por ende, yo no puedo utilizar la ecuación que vimos antes, por ejemplo, esta que está acá. Yo no puedo llegar y utilizar simplemente esta que está acá, porque no me han dicho que el fluido es incompresible. No puedo hacer ese supuesto todavía porque únicamente conozco el campo de velocidades. No hay nada todavía que me pueda decir que eso. De hecho, hay una condición con la cual yo puedo comprobar que es incompresible, que es que justamente esta suma de términos me da igual a 0. Si es que la suma de esas derivadas me da igual a 0, yo voy a saber que estoy trabajando con un fluido incompresible. Entonces, primero que nada, tenemos la ecuación de continuidad, que en este caso tenemos un bidimensional. En este caso yo tengo la velocidad u derivada con respecto a x, la velocidad v derivada con respecto a y, y en este caso la masa específica derivada con respecto al tiempo, que es lo mismo prácticamente que la ecuación que pueden ver acá. Entonces yo estoy utilizando el gradiente de velocidades, o sea, si el gradiente de las velocidades, que es prácticamente la aceleración en cada eje. En este caso también tengo Euler, que es la ecuación que tengo acá, que es Euler para el caso general, que tengo yo en este caso dividí todo por ρ, para que todo por ρ esté acá. Entonces este ρ va a desaparecer, la gradiente de presión en este caso de cada eje va a estar dividida por ρ, y el término de, ¿no es cierto?, de las velocidades voy a tener primero el término temporal asociado a cada eje. En este caso acá estoy hablando del eje X, en este caso estoy hablando del eje Y,
Entonces, y acá tengo el campo de velocidades que me pasan. Entonces, ¿qué puedo hacer con este campo de velocidades? Primero que nada, yo estoy trabajando, yo sé que este campo de velocidades es lo mismo que U, ¿no es cierto?, por itongo, más V por J tongo. Entonces, ¿qué puedo deducir de este campo de velocidades? Básicamente que U en realidad es 6x y que V es lo mismo a menos 4. ¿Por qué? Justamente porque menos 4 es el término que se asocia al J y U está asociado al 6x. Entonces yo puedo obtuve los dos términos de velocidades en esos dos ejes. ¿Qué puedo hacer ahora? Las ecuaciones generales me piden tener las derivadas, ¿no es cierto?, parciales con respecto a las velocidades. En este caso también me pide las cruzadas, me pide las derivadas cruzadas, entonces yo me voy a tener que hacer las derivadas para todos los sentidos. Entonces yo voy a tener que hacer la derivada parcial de U con respecto a X. ¿Eso cuánto me va a dar? Yo sé que U es 6X, entonces la derivada de U con respecto a X me va a dar 6. Yo sé que la derivada de... Acá les voy a tirar un tip, como escribo tan feo. En este caso, cuando yo escriba una U y tenga una colita, yo van a saber que esa es la U, y la B es lo que tiene, ¿no es cierto?, la raya horizontal hacia el lado al momento que saca. Entonces, esto es una B y esto es una U. Por si está muy feo, pero van a saber que eso las distingue entre las dos. Entonces, acá yo tengo mi derivada parcial con respecto a Y de U, eso va a ser 0 porque no tengo ningún término relacionado con Y en U. Y en este caso vamos con B. ¿Qué ocurre con B en X? La derivada en X va a ser 0. Y ojo que tampoco depende de Y, es un término constante. Entonces yo también puedo decir que es lo mismo que la derivada parcial con respecto a Y, que es lo mismo que 0. Entonces, en base al campo de velocidades que me pasan, yo puedo establecer la velocidad U, puedo establecer la velocidad V, y puedo establecer las derivadas, tanto cruzadas como respectivas a sus coordenadas. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo meter estos términos dentro de la ecuación. ¿Con qué voy a partir trabajando? Primero que nada con el supuesto. Recuerden que mencioné un supuesto antes de la compresibilidad. ¿Qué tiene que ocurrir para que sea compresible? Se tiene que cumplir que, o sea, para que sea incompresible, se tiene que cumplir que en este caso se tiene que cumplir esta condición con respecto la derivada con respecto a B de Y. Acuérdense que para que sea incompresible esto tiene que ser igual a 0. En este caso, como estoy en un fluido D, no me interesa el Z. Pero ¿se cumple esta condición? ¿Sí o no? Sí. ¿Segura? Bueno, No, no se cumple. No. Da 6. Sí, da, exacto. Entonces esto no se cumple. Esto al no cumplirse establece que me va a traer problemas. ¿Por qué? Porque no es incompresible. No es un escurrimiento incompresible. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo tratar la masa específica como algo constante. Entonces, este ρ, el ρ que está dando vuelta, no lo voy a poder sacar simplemente de las derivadas. En este caso, por ejemplo, la continuidad, yo tengo un ρ metido dentro de las derivadas parciales. Yo no voy a poder sacar ese ρ de las derivadas porque ρ en este caso no es algo constante, sino que es algo que va a depender o del tiempo o de X o Y. ya ¿Cómo, perdón? es que no entiendo bien qué pasa con el tiempo. No podemos asumir que es como antes, ¿cierto? Como permanente. ¿Cacha que si tú veis el campo de velocidades, tú puedes asumirlo, porque no hay ningún término que dependa del tiempo? Entonces, como cualquier, en este caso, derivada parcial, cualquiera que yo elija, con respecto al tiempo es 0, se cumple lo que tú dices, que es que hay régimen permanente. Entonces, ¿qué hubiera pasado si es que, por ejemplo, en la velocidad en el campo hubiera habido algún término temporal? Ahí yo puedo decir que ahí no necesariamente es permanente, pero en este caso, efectivamente puedo decir que es permanente. Entonces, Ya, vamos a ir en orden. Vamos primero que nada a tomar la parte A del problema me pide simplificar las tres ecuaciones. Entonces, como las voy a simplificar, voy a tomar en orden 1, 2, 3. Primero que nada vamos con la continuidad, que es la 1. Cuando yo tomo la continuidad, yo tengo que
la derivada con respecto al tiempo. Esto más, a ver, esto más, esto más el diferencial de ρ por u por el diferencial de x, más el diferencial de ρ por b, esto igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Porque el régimen es permanente, yo puedo eliminar esto, Vicente, ¿sí? el diferencial del producto, ¿cierto? Exacto, el diferencial del producto de las dos. Ya. Entonces, como bien dices, tengo que aplicar la ley, en este caso del producto. Esa ley del producto me va a decir que yo voy a tener el primer término multiplicado por la derivada del segundo. Acá x, en este caso por esto es por la ley del producto. Como bien dijo Joaquín, hay que aplicar efectivamente el producto. Yo no puedo sacar este ρ, repito, porque no influye en incompresible. Si es que fuera incompresible, el ρ es constante y lo puedo sacar. Pero en este caso no se cumple esa condición. Acá la derivada parcial con respecto a y, más mi b de la derivada, ¿no es cierto?, de mi densidad con respecto a y. Y todo esto me tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿cuáles términos conozco? ¿Cuáles términos no conozco? Conozco cualquier término relacionado con u o con b y sus derivadas. Entonces yo sé que, por ejemplo, ¿cómo se comportan las derivadas con respecto a y? Yo sé que u, o sea, yo sé que b con respecto a y, su derivada es 0, entonces este término al tiro se va a hacer 0. Este término lo conozco, es 6. El término de la derivada de ρ todavía no lo conozco, entonces yo simplemente lo puedo dejar expresado como ese mismo término. En este caso, repito, yo sé que esto es 6, yo puedo decir que, por ejemplo, esto es 6 ρ más el u, que es 6x, por la derivada de ρ partido en la derivada de x, más el b, que, perdón, el b es menos 4, entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que menos 4 por la derivada de ρ con respecto a y, y así voy a dejar expresada la continuidad con respecto a la a, porque no tengo más posibilidades de obtener, por ejemplo, el ρ, en este caso. A ver, vamos a las otras dos ecuaciones que son Euler. Con Euler, por ejemplo, en este caso, eliminando los términos al tiro, yo voy a obtener que hay términos que son 0, por ejemplo, la derivada de u con respecto a t, como yo estoy en un régimen permanente, no hay nada que dependa de t, entonces yo la voy a poder eliminar al tiro. Entonces, esa velocidad también, acá tenemos que ver el término advectivo, como dijimos antes, que es el término cuando las velocidades multiplican, ¿no es cierto?, a sus componentes, a sus gradientes. Vicente, ¿Sí? ¿podrías repetir la última línea? No el 2, del 1, por favor. ¿Está? Sí, que no entiendo muy bien lo que dice, por eso. Reemplacé los términos nomás que conozco. Reemplacé esto vale 6 por enunciado, o sea, por lo que saqué antes, ¿no es cierto?, por la derivada que saqué antes. Esto vale 6x. Esto vale 0, porque esa derivada la saqué antes. Yo sé que la derivada de b con respecto a y es 0, entonces eso lo mandé a 0. Y esto no lo conozco, pero esto sí lo conozco, yo sé que esto es menos 4. Entonces lo único que hice fue reemplazar los términos 6 por ρ más 6x por la derivada de ρ con respecto a x, menos 4 por la derivada de ρ con respecto a y. Y todo eso igualado a 0. ¿Cachaste? Gracias. Sí, 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 sí. Sí, Dale. ya entonces acá nos vamos con, en este caso, lo que tengo que hacer es la derivada de u con respecto a y. En este caso hago esta igualdad, la igualdad que establecí en la ecuación de Euler. Esto es lo mismo que la distribución de las presiones. En este caso estoy en el eje X. ¿Hay pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta?
No, fue micrófono abierto, no. Ya, entonces en este caso, nuevamente me piden simplificar términos. También hay que hacer un supuesto importante en este caso, cuando estoy hablando de un escurrimiento plano, esto siempre que obtengan pronunciado que hay un escurrimiento plano, yo sé que estoy hablando de un escurrimiento en el eje X y Y convencional, vale decir que yo no estoy sujeto a ninguna gravedad sobre ese eje. Entonces yo sé que el término de la gravedad, por ejemplo, en X va a ser 0. La única gravedad que actúa en realidad es la gravedad con respecto al eje Z. Entonces yo al decir que es escurrimiento plano, yo sé, por ejemplo, que mi Gx es lo mismo que Gy, que es lo mismo que 0, en este caso. En este caso el 0, por eso mismo que este término se me da 0. ¿Qué otro término se le ocurre que se puede ir a 0? En este caso, las derivadas, por ejemplo, que obtuve con respecto a u, de u con respecto a y es 0. Entonces significa que este término también se puede ir a 0. Eso significaría que la ecuación nos va a quedar, y también reemplazando los mismos términos que conozco antes, este término es 6x, este término es Vicente. 6. Entonces, ¿sí? Que no caché porque dijiste que la GI era 0, porque dijiste que sí había gravedad en I. O sea, No, dijiste en Z. sí, Nada. exacto. Sí. Repito, cuando estoy hablando de descubrimiento plano, yo estoy utilizando un eje cartesiano, el cual indica que Z es generalmente el que va hacia abajo gravedad. Entonces, cuando estoy hablando de descubrimiento plano, repito, X, Y, las gravedades son 0. Y la gravedad Z yo siempre sé que esa es la que no va a ser nula. En este caso tenemos U, que es 6x multiplicado por 6, 36x, es lo mismo que menos 1 partido en ρ, esto por la gradiente de las presiones. Y como simplifiqué ese término a 0, esta es la ecuación que me va a quedar, ¿cierto?, con respecto a lo Euler en X. Entonces la ecuación 3, para terminar el apartado A del ejercicio, es lo mismo, pero aplicado hacia B. Entonces en este caso yo sé que es B, que es la componente de velocidad en Y, súper importante. En este caso esto es U por la variación de esa componente de velocidad con respecto a X, más B de la variación de la velocidad con respecto al eje Y. Entonces acá es súper importante que tienen que ver cómo actúan las derivadas cruzadas, o vale decir la gradiente de presiones. En este caso, el término que está diferenciado es el término de la coordenada que yo estoy trabajando. Entonces acá, por ejemplo, la derivada siempre va a estar con respecto al eje cartesiano sobre el cual yo estoy actuando. Si yo estoy actuando, por ejemplo, sobre el eje X, yo sé que el término advertido implica que mis velocidades y sus derivadas están actuando con U, que es la velocidad en X, mientras que este vector multiplicado acá implica que yo voy a tener un U, siempre van a estar multiplicados a las velocidades en orden según la derivada. Entonces, este término siempre va a estar multiplicado por U, porque es la velocidad con respecto a X. Este término siempre va a estar multiplicado por V, porque es la derivada con respecto a Y. En el caso de que hubiera, por ejemplo, una derivada de Z, este término va a estar multiplicado por W. Acá es lo mismo. Está multiplicado por U la derivada con respecto a X, multiplicado por V la derivada con respecto a Y. Pero lo que va dentro de la derivada es la velocidad justamente que está dentro del paréntesis que es el que yo elijo. Que es, en este caso, yo estoy derivando con respecto a U, por lo tanto, esta es U y esta también es U, y esta es B y esta también es B. Entonces, ese es un término advertido, es un término que me ve la multiplicación de las velocidades con respecto a sus variaciones en otros ejes. Entonces, esto es lo mismo que la gradiente de presiones con respecto al eje Y, que es el que estoy trabajando. Y eso más la gravedad en Y. Entonces, ¿cuáles términos acá puedo simplificar? Puedo simplificar nuevamente porque estoy trabajando en un régimen permanente, la derivada temporal, y puedo eliminar, como estoy en un escurrimiento plano, este término que se asocia a la gravedad en Y. Entonces, viendo las derivadas acá, y viendo los valores que yo saqué antes, yo sé, por ejemplo, que la derivada de B con respecto a X con respecto a Y es 0, entonces estos dos términos alternos hacen 0, porque son las dos derivadas de B. Y es lo que yo saqué por enunciado. Como B, como la velocidad B es una constante, menos 4,
cualquier derivada con respecto a b, que son estas dos, va a valer 0. Por más que el término que no esté multiplicando no sea 0, yo sé que está multiplicando por 0, entonces va a pasar a ser 0. Entonces, en realidad, esta ecuación me queda bien bella, solamente un término, menos 1 partido en ρ por la derivada, en este caso de la distribución de presiones con respecto a y, eso igual a 0. Entonces, esa es la parte A. La parte A me pedía tomar las tres ecuaciones, que es continuidad y cantidad de movimiento, que vale decir Euler, y simplificarlo a su mínima expresión posible. En este caso, la mínima expresión posible de continuidad es esta, la de Euler en X es esta, y la de Euler en Y es, o sea, en Y, sí, bueno, Y es esta. Entonces, para recordar, eso es lo que me pedía la A. ¿Qué es lo que me pide la B? La B me pide que mostrar que en este escurrimiento plano, la masa específica y la presión son únicamente funciones de X. ¿Cómo puedo demostrar esto? Yander, una duda. ¿Sí? El tercer término de la parte 3, ¿por qué era 0? Porque la derivada de B con respecto a Y es 0. ¿Por qué? Porque como B es constante, que es menos 4, cualquier derivada relacionada a B va a ser 0. Entonces, ya, perfecto. Sí, perfectamente. Entonces, acá estas dos derivadas pasan a ser 0. Ya, entonces, pasamos a la parte B. La parte B del ejercicio me pide demostrar, en este caso, que tanto la presión como la masa específica son dependientes únicamente de X. Entonces, en este caso hay un ejercicio que es retroactivo, porque yo saqué expresiones antes de ecuaciones, y esas expresiones me pueden demostrar cosas. ¿Qué se le ocurre de estas tres cosas que saqué antes? Que me puede servir. La ecuación 2, La ecuación 2 sí. ¿Por qué? porque en la ecuación 3 yo no puedo pasar la densidad al otro lado porque va a ser 0, en cambio que en la ecuación 2 puedo pasar la densidad al otro lado y va a ser algo distinto de 0 y lo puedo integrar respecto a X y voy a tener la masa. Sí, exacto, muy buen punto. Entonces, para llegar a eso que dijiste, es necesario primero establecer que las presiones, por ejemplo, ¿qué me dice la 3? Tomando la 3, yo sé que necesariamente, como estoy hablando de un fluido que es compresible, en este caso estoy hablando de un fluido que tiene una densidad que es distinta a 0, o una masa específica, perdón, como le dicen, distinta a 0, eso significa que necesariamente 0 tiene que ser igual a la distribución de presiones, o vale decir, la variación de cualquier presión en Y es 0. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que P únicamente depende de X, no depende de Y. Porque cualquier derivada con respecto a la función de presiones, con respecto a Y va a ser 0. Significa que no hay ningún término de Y en la ecuación de presiones. Significa que solamente hay términos de X. ¿Por qué tampoco hay términos temporales? Porque antes determinamos que en el campo de velocidades da lo mismo el tiempo, da lo mismo la variación del tiempo en este caso. El campo de velocidad siempre se va a comportar igual. El campo de velocidades no va a cambiar con respecto al tiempo, por ende, el campo de presiones tampoco va a cambiar con respecto al tiempo. En este caso, lo único que va a cambiar con respecto a términos de variaciones de presión va a ser únicamente respecto al eje X, porque justamente la igualdad de 3 me dijo que las variaciones en Y, en este caso, el campo de presión no existen, son nulas. Entonces no hay ningún término de Y en términos de presiones. Entonces acá, como bien dijo Joaquín, tenemos que irnos a la ecuación 2, y al irnos a la ecuación 2, vamos a poder determinar que vamos a tener esta igualdad. Esto es 36x, es lo mismo que menos este término. Entonces este término, la derivada de las presiones con respecto a x. Entonces, con respecto a eso, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que si yo también paso el término de las densidades hacia el otro lado, voy a obtener que en realidad esto es lo mismo que menos 1 partido en 36x. Y con respecto a la derivada de presiones con respecto a x. ¿Qué significa esto para el término de la pregunta? Significa que si es que yo tomo la densidad que yo sé que no es constante, significa que hay una función, la densidad varía con respecto a algo. ¿Varía con respecto a qué? Varía con respecto a lo que acabo de obtener. Varía con respecto a estos dos términos. El primero siendo directamente relacionado con x, el segundo también, porque yo con esto determiné que la presión únicamente depende de x.
como la presión únicamente depende de X, si yo la estoy derivando, en este caso va a seguir únicamente asociada a X. Por otro lado, acá también tengo un término de X, entonces esto me indica que la masa específica es únicamente dependiente de X. No sé si se entendió o si estamos claros hasta acá. Eso es la respuesta a la B. La respuesta a la B me dice, demuestre que en el fondo la presión y la masa específica solamente dependen de X. Eso lo pueden hacer con, primero, esta derivada, y segundo, habiendo obtenido esta derivada, estableciendo, pasando esto para el otro lado y igualando el término de masa específica. En este caso yo sé que es únicamente una función de X. Entonces, la C me dice, encuentra las expresiones para la presión y la masa específica en función de X, X0, ρ0 y P0, donde P0 y ρ0 son los valores de la presión y la masa específica respectivamente, evaluadas en algún punto que es distinto de 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que encontrar una función, en este caso yo tengo esta función de densidades. Yo también tengo, en este caso, una distribución de presiones. ¿Qué más puedo tomar? ¿O qué otro término me interesa para llegar a cabo? ¿O qué término, por así decirlo, he dejado de lado y que podría llegar a interesarme ahora? Me están pidiendo una distribución de masa específica. Yo en este caso tengo una función de presiones que yo no conozco, simplemente sé que depende de X, pero si es que yo vuelvo y veo las ecuaciones que obtuve antes, veo que, por ejemplo, esta únicamente depende de la masa específica. No depende de la presión esta función, o sea, esta ecuación, que es la de continuidad. Como esta función únicamente depende de la masa específica, me conviene trabajar con esta, porque me están pidiendo la distribución de masa específica. Esta no tiene términos de presión que yo desconozco, entonces voy a poder trabajar con 1, que es la ecuación de continuidad, que es la que obtuve al final de la A. Entonces, este ejercicio es de esos cabrones, ¿por qué? Porque si no la chuntaste a la A, después todo se te va a ir malo. Entonces es importante que manejen primero las tres ecuaciones fundamentales muy bien. Entonces en este caso yo tengo que 6ρ es lo mismo, o sea, 6ρ por el diferencial de esta misma masa específica, perdón, por X, más 6ρ, perdón, acá 6X, no 6ρ, el primer término no es 6ρ, sino que es 6X, porque es el término U que está multiplicando la derivada. Eso menos 4 por el diferencial de ρ con respecto a Y. Esta es la ecuación de continuidad simplemente reemplazada con los términos que obtuve antes. Entonces, ¿qué puedo despejar de esta ecuación? ¿Qué puedo despreciar al término de esta ecuación? Por lo que obtuve recién. El tercer término. Exacto. El tercer término, yo sé que la masa específica no depende de Y, por ende sé que en este caso su diferencial con respecto a Y necesariamente es 0. Entonces, yo obtengo esta ecuación. Si paso esto al otro lado, voy a obtener que ρ es lo mismo que X de la derivada de ρ con respecto a X. Entonces acá tengo una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tengo una función y su derivada en la misma ecuación tengo una ecuación diferencial. Yo puedo resolver en este caso o sea, utilizando cualquier Vicente, método de ecuaciones diferenciales. ¿Cómo? ¿Sí? ¿no te faltó el signo menos en la parte derecha? Sí, tenéis razón, toda la razón. Gracias por recordar. Efectivamente, sí, me falta al menos. Tenemos acá una ecuación diferencial. Repito que podemos resolver con cualquier método de Edo que nos parezca más cómodo. Yo en este caso voy a ocupar el separable. Entonces en este caso voy a pasar todos los términos de la misma función para un lado. Voy a decir que esto es lo mismo que menos el diferencial de X partido en X. Entonces acá vamos a integrar, resolver por separable. En este caso, ¿cuál es la pena hacer mi límite de integración? Me dicen que yo quiero conocer esa función, pero con respecto a un punto inicial que es distinto a 0. Entonces en este caso voy a poner como punto inicial x0, en este caso voy a utilizar ρ0. ¿Por qué? Porque el enunciado me lo está diciendo. Entonces en este caso, yo sé que si hago esta integral, la integral, ¿no es cierto?, en este caso corresponde al logaritmo natural. Entonces en este caso corresponde al logaritmo natural de x menos
En este caso tengo un menos más, el logaritmo natural de x0. En este caso también tengo el logaritmo natural de ρ menos el logaritmo natural de ρ0. No sé si recuerdan también lo que las propiedades de los logaritmos, que en el fondo cuando yo tengo dos logaritmos que se están restando, yo puedo hacer una división entre ellos. Entonces yo al poder hacer una división entre ellos, significa que en este caso, esto es lo mismo de decir que el logaritmo natural de x0 partido en x, y para el otro caso es lo mismo que decir logaritmo natural de ρ partido en ρ0. Esto simplemente voy a aplicarle una exponencial, y al aplicarle una exponencial voy a poder deshacerme los logaritmos. Entonces la respuesta en este caso me va a quedar que voy a pasar el término acá multiplicado, y esto dividido por x, y esto me va a quedar mi ρ con respecto a mi x. Y esta va a ser, ¿no es cierto?, la respuesta a la pregunta que es lo que me estaban pidiendo. No sé si quedan preguntas con respecto a esto. Este fue el problema 2. Entonces, también recapitulando, ¿qué es lo que hice? Me decían utilizar las ecuaciones fundamentales de cantidad de movimiento y de conservación de la masa. En este caso las planteé las tres, porque estamos en un problema 2D. Se resuelven, después resuelvo el tema del campo de velocidades, saco sus derivadas, las reemplazo dentro de las mismas ecuaciones. Me piden establecer si es que P y ρ dependen de X o de Y o únicamente de X. En este caso establezco que primero con la derivada de la presión de Y, que es igual a 0, la presión no depende de Y. Después, con eso mismo establezco también que el ρ únicamente depende de X, lo despejo en una función. Después pesco la ecuación de continuidad que obtuve al principio, elimino el término de Y, y despejo lo que es la masa específica. Y luego integro, con eso voy a obtener la función de, en este caso, la masa específica. ¿No hay ninguna pregunta de esto? Ya bien, entonces vamos a pasar al 3, que es quizá el más entretenido a mi gusto, por lo menos. En este caso hay un vertedero con salto. Esto también a modo de cultura general. Muchos canales, muchos en este caso flujos o cauces naturales, utilizan los vertederos, que es un sistema en el cual, vale decir, se vierte o se libera flujo por diversos motivos. En este caso, sabemos que muchos embalses y canales tienen un sistema de vertedero, distintos tipos de uso, como disipación de energía, por ejemplo, o liberación de desechos de todo tipo. Mejor dejárselo a la imaginación qué tipo de desechos son. En este caso, se tiene un salto tipo esquí, que es este que pueden ver acá, es como una rampa, con una curva vertical de 10 metros de radio, que empalma en el tramo anterior recto con un ángulo de 30 grados y termina a 45 grados con respecto al horizontal. Esta va a terminar con respecto a 45 grados respecto al horizontal, y este también empalma a 30 grados. Supongo que escurren 10 metros cuadrados segundo por cada metro de ancho, y que la altura de escurrimiento es constante igual a 2. Este h que está acá igual a 2. Calcula la distribución de presiones en la dirección radial y el punto donde se produce la presión máxima. Para ello asuma que la velocidad es constante en la dirección R. Ya, entonces, este problema, primero, o sea, a modo de cultura general también, ¿por qué me interesa disipar energía, por ejemplo, que sale que los vertederos se usan para eso? Porque, por ejemplo, si es que yo quiero hacer un canal, algún río navegable, yo puedo usar un sistema de vertederos el cual me disipe energía para que la velocidad en este caso, o vale decir la turbiedad o el comportamiento, no sea turbulento, sino que sea más que nada laminar. Yo puedo laminalizar un flujo para que se pierda menos energía y que en este caso sea más navegable, por así decirlo. Por eso también solo uso de vertedero. En este caso, también como tengo una curvatura, es importante establecer que como yo tengo una función, o sea, yo tengo en este caso una trayectoria que es curva, yo automáticamente sé que tengo que utilizar lo que mencioné antes, que son las coordenadas naturales, porque no estamos hablando de una línea no estamos hablando de una trayectoria recta, no estamos hablando de una trayectoria que también se puede utilizar con coordenadas cartesianas, porque usar cartesianas en esta curva, ¿verdad?, sería muy complicado. Entonces, lo que yo voy a hacer, me piden la distribución de presiones a lo largo de este ancho. Entonces yo sé, por ejemplo, que yo voy a trabajar con este R, este punto que está acá, con respecto al radio de la curvatura de esquí,
con las coordenadas naturales que están acá, porque estoy nuevamente trabajando con una curvatura, y me dicen que la velocidad con respecto al eje radial, siendo el eje radial siendo el eje radial esto es el eje radial, porque partí desde acá y es lo que se comporta como el radio, la velocidad en eso va a ser constante. Entonces, importante saber que, por ejemplo, si yo hago un sistema más simplificado, no me interesa lo que pasa arriba de la rampa, sino que me interesa la curvatura y cómo se comporta la distribución de presiones de ese fluido con respecto a esa misma curvatura. En este caso, yo tengo un ángulo, que es el ángulo, por ejemplo, yo tengo mi punto de referencia respecto acá, el ángulo con el cual yo voy a tratar un punto dentro de esta corriente. Yo voy a decir que, como establecí antes, mi coordenada normal, ¿no es cierto?, va hacia arriba, en este caso de la curvatura. Yo también establezco que mi coordenada radial va hacia abajo. En este caso, yo tengo, ¿cómo sé que esta es la normal? Porque es la normal al fluido. En este caso, el fluido está apoyado acá. Como está apoyado acá, yo sé que la normal va hacia arriba. Entonces, en este caso, la normal se comporta así. Yo puedo establecer inmediatamente una relación entre qué cosas, entre el eje Z cartesiano y mi eje normal. Entonces, por ejemplo, si yo de esta línea pesco un pedazo diferencial, yo sé, por ejemplo, que cómo varía mi eje Z y cómo varía mi eje N, que es mi normal a la curvatura, vienen relacionados por el coseno del ángulo que está acá, que es el mismo que está acá. ¿Por qué? Porque acá estamos en dos verticales, entonces la proyección del ángulo es el mismo. En este caso yo sé que el coseno del ángulo es el ángulo adyacente a partir de la hipotenusa. El adyacente es la derivada de z, la hipotenusa es la derivada de n. Entonces yo también sé, por ejemplo, que este término que está acá, en las coordenadas naturales, va a ser coseno de teta al tiro. Entonces, por ejemplo, este término que está acá, simplemente por la figura que uno puede hacer de esta curvatura, yo sé que va a ser coseno de teta al tiro. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obtener mi distribución de presiones. En las dos ecuaciones de Euler tengo distribución de presiones. En este caso, una distribución de presiones que va a actuar en dos ejes que a mí me interesa. Partimos tomando esta, ¿por qué? Porque tengo un término conocido, que es la relación entre Z y N. Entonces acá puedo reemplazar simplemente los términos. Acá, cuando estoy hablando de velocidades en coordenadas naturales, estoy hablando de la velocidad a lo largo de la streamline. Entonces es un término de velocidad que se relaciona con este eje. Entonces acá hay una velocidad que, ojo, que siempre va a ser con respecto a la streamline. ¿Por qué? Porque mi línea de trayectoria únicamente indica que hay una velocidad en ese sentido, que es la velocidad justamente S. Entonces acá, esto es lo mismo que 1 partido en ρ. Esto con respecto a la gradiente de presiones. Acá estoy tomando el eje normal primero, este es el eje normal, y este es el eje de la línea de trayectoria. En este caso hay una distribución de presiones con respecto a n, que repito es la normal, menos g multiplicado por qué, por el coseno del ángulo, que es básicamente lo que acabo de obtener. Entonces, ¿cómo puedo seguir trabajando esto? ¿O qué se le ocurre, por ejemplo, establecer? Bueno, originalmente hay un término en esta ecuación hay un término acá que es el término de las velocidades con respecto al tiempo. La variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero repito, como estamos trabajando en un régimen permanente, esto se hace cero. ¿Por qué estamos trabajando en un régimen permanente? ¿O cómo yo sé que estamos trabajando en un régimen permanente? Porque el enunciado me dice que el caudal es constante. Entonces, esto ocurre porque el enunciado establece que el caudal pasando por esta rampa es constante. Y también porque justamente me dicen que la distribución de presiones, o sea, la distribución de velocidades, perdón, también pasa a ser una constante. Entonces, yo sé por todos lados, porque el enunciado me lo sopló, que como el caudal es constante, no hay nada que con respecto al tiempo vaya cambiando. Por eso mismo es que el término que estaba acá en Euler de naturales puede eliminarse. Ya, entonces, ¿qué puedo obtener en este caso que me favorezca? Yo también tengo que yo estoy trabajando con respecto a un radio. Entonces, por ejemplo, acá abajo voy a dibujar mi ancho de flujo. Mi ancho de flujo, es importante establecer que, repito, tiene una altura h. Yo tengo dos tipos de coordenadas. Tengo el tipo radial, que es que yo parto en este punto y voy variando el radio. Y por otro lado tengo mi normal. Entonces, acá hay algo súper importante de ver, que es que
si yo estoy haciendo una relación entre el eje Z y N que está acá, yo también puedo relacionar el eje N, que es el que va hacia la normal, con respecto a mi R. ¿Por qué? Porque como estoy trabajando, repito, con un punto de referencia y quiero ver cómo varía el radio con respecto a ese punto, en realidad las coordenadas que estoy ocupando no son propiamente las normales de este fluido que está acá, sino que las coordenadas con las que estoy trabajando son las radiales con respecto al punto que está acá. Entonces, como estoy trabajando con esas coordenadas, es lo mismo establecer que cualquier derivada con respecto, por ejemplo, a mi radio, es lo mismo que el menos de mis coordenadas, de mi derivada con respecto a mis naturales, o sea, a mi normal, perdón. ¿Por qué? No, porque yo sé que la normal siempre va a ser, ¿no es cierto?, perpendicular a cualquier punto de apoyo de mi línea de trayectoria, y que la radial va a ser también perpendicular, pero en el sentido contrario. Entonces yo puedo establecer que en realidad la normal y la radial son en teoría la misma coordenada, pero con sentidos distintos. Entonces yo sé, por ejemplo, que mi derivada de R es lo mismo que mi derivada de R, pero negativo, y viceversa. Entonces, en base a esa igualdad que yo acabo de hacer, con un cambio de coordenadas, yo puedo decir, por ejemplo, que... Acuérdense de ir preguntando, porque creo que no han visto naturales con tanta profundidad, entonces, por favor, pregunten. Pero entonces tienen como la misma magnitud. En este caso tiene la misma... yo podría decir en teoría que tiene la misma magnitud, sí, pero el sentido es distinto. Ya. Es que también es importante entender que, aparte de tener, ¿cómo se dice esto? Sentido distinto, es importante entender que mi eje de referencia, por ejemplo, para mi normal, parte desde acá, mientras que mi eje de referencia parte desde acá. Entonces, por ejemplo, R evaluado en 0, pero en este caso el R0 es mi radio 0, que parte desde acá. Rayo 0 medido desde acá. Por ejemplo, la natural, medida desde 0, en realidad es desde acá. Entonces también mi punto de partida también cambia. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo decir que como la normal, la diferencial de la normal es lo mismo que la negativa de la diferencial del radio. En este caso yo voy a pasar a un eje radial, que es con el cual estoy trabajando. Y acá decir que esto es lo mismo que el coseno de teta. Entonces me están pidiendo, repito, la distribución de presiones. Entonces yo puedo pasar todos los términos que no se relacionan con esa distribución de presiones hacia el otro lado, para obtener, en este caso, voy a obtener G coseno del ángulo menos mi velocidad al cuadrado partido en R, y todo eso multiplicado por mi masa específica. Y yo sé que esos términos también hacen referencia a lo que es mi distribución de presiones. Entonces, ¿qué se le ocurre que se puede hacer acá? Vicente, ¿Sí? ¿por qué el de R no lo pasaste multiplicando al otro lado? ¿Cómo multiplicando el otro lado? El diferencial de... Sí, El diferencial del de radio. hecho, es justo lo que iba a hacer, la verdad. Ah, sorry. Sí, te va a encantar, pero bien, pues. Porque, ya, ¿qué puedo hacer? Yo tengo una distribución de presiones con respecto a cómo va variando con respecto a un radio. Yo, nuevamente, por ecuaciones diferenciales, puedo ocupar en este caso un separable en el cual yo diga, ya, mira, toda esta función se va a manifestar como efectivamente un diferencial de radio, en el cual estos sean los términos, por más que no haya un término dependiente del radio, yo cuando integre me va a aparecer alguno. Entonces, en este caso, yo estoy trabajando con b cuadrado partido en r, y todo esto por el diferencial del radio. Entonces acá puedo llegar a integrar por separable. En este caso, es importante entender, nuevamente, acá hay un cambio de coordenadas que yo hice, porque yo estoy trabajando con el radio, ¿cierto? Entonces el radio tiene como punto de referencia desde acá, pero yo estoy integrando la distribución de presiones dentro de mi ancho de fluido. ¿Hasta dónde puede ser? Yo estoy trabajando en el punto que está justamente en la parte de más arriba del fluido. Entonces, como yo estoy trabajando con eje de referencia radial, que es justamente el que parte de acá, yo necesariamente tengo que decir que el punto de partida del radio es todo el largo del radio
En este caso, todo el radio que a mí se me da, que es R que me dicen que es 10, menos esta altura. Entonces yo sé que es R menos H, mi punto de partida. ¿Por qué? Porque nuevamente mi eje de referencia está dado, por más que yo esté trabajando con estas coordenadas de referencia radiales, a mí me interesa lo que está pasando en el ancho del fluido. Y ese ancho del fluido tiene un punto de partida que está acá, que es justamente el punto de más arriba que yo tomé del fluido. Entonces me interesa saber cómo se comporta la distribución de presiones desde acá hasta acá abajo. Siendo que, en realidad, este caso, este es el punto de partida, entonces todo esto es R, le tengo que restar el H, parto desde acá y me voy moviendo a lo largo de ese H. Y eso es hasta cierto R, que es algún radio que está acá, que está entre este y este punto. No sé si se entendió eso. Bueno, supongo que sí, entonces. Bueno. Ya, entonces, con respecto a la presión, yo sé que la presión en el primer punto, como es presión atmosférica, en este caso también va a ser cero, porque estoy trabajando con el punto que está conectado a la atmósfera, entonces la presión en ese punto, que es mi primer punto, que es R menos H, va a ser cero. Y a medida que yo voy variando el radio, vale decir, me voy adentrando dentro de este radio, yo sé que la presión va a ir aumentando, entonces esa presión va a tener algún valor P que yo desconozco, que va a depender del radio. Entonces yo voy a integrar, voy a obtener, ¿no es cierto? Por un lado voy a obtener P. Oh, perdón, me pasé la hora, no caché. Igual esto va a quedar grabado, después lo voy a subir, en todo caso. Pero igual me queda súper poco, es resolver la integral y Gerald. Entonces, también esta integral, ¿qué es lo que tiene de bueno? ¿Qué es lo que se le hace bueno? Que, a ver. Que en este caso, este R, en realidad, es un R minúscula. Chuta. Este R es un R minúscula, es la velocidad al cuadrado partido en el radio. En este caso, yo cuando tomo todo el radio del ejemplo total, perdón, en todo caso la ecuación de naturales cuando usa este R en realidad no se refiere al radio total de la curvatura, sino que se refiere al radio al que yo esté trabajando con respecto, el radio que yo esté trabajando con respecto a este punto. Entonces, ese R en realidad es cualquiera de estos R. Entonces, ese R en realidad me dice que efectivamente sí, hay un término que depende del radio. Entonces yo puedo, por ejemplo, sacar esto que es una constante y puedo sacar el B también y me va a quedar que la integral en realidad es G, o sea, ρ por G por coseno del ángulo, en este caso por R menos, en este caso es menos R más H. Eso le tengo que sumar el término de este que está acá, que yo también puedo sacar el B cuadrado porque es constante. Yo sé que la velocidad, me repiten que la velocidad es constante. Con la velocidad constante la puedo sacar de la integral. Entonces acá me va a quedar una integral de R menos H por R por menos 1 partido en R, que como pueden ver antes, esta integral si yo la resuelvo lo mismo que el logaritmo natural. Entonces en este caso, al resolver, esto me va a quedar que lo mismo que la presión, efectivamente lo mismo que ρ por G por el coseno. Ahora en seguir preguntando, por favor, porque piensen que es mucho más fácil preguntarme ahora, porque el mail se lo voy a contestar, pero entre que me escriban el mail y se los conteste, va a pasar tiempo que el que pueden ahorrarse si me preguntan ahora. Entonces, esto va a quedar lo mismo que ρ ¿Vicente? ¿Sí, dime? La límite de integración entonces de la integral de la derecha sería de 0 a P, a presión, ¿cierto? Sería, sí, de 0 a presión, exacto. Porque efectivamente este es el punto de partida, que está presión atmosférica, que es 0, y a medida que yo voy bajando el radio, voy aumentando las presiones, que es un valor P que yo no conozco. Ya, perfecto. R menos H partido en R. Y la verdad es que... Vicente, ¿Sí viene? entonces como la figura era una cuestión abierta, o sea, yo pensaba que era como un tubo. No un tubo, sino que un escurrimiento abierto. Porque un vertedero, en el fondo, piensa que esta parte de roca es un canal, y lo que tiene arriba es un ancho de flujo que va y va a saltar.
Y ese ancho de flujo en realidad es un canal abierto, entonces los vertederos son abiertos, ¿cachai? Yo cuando tengo un río, un escurrimiento, algún canal, son siempre abiertos. Ya. Siguiente. ¿Bien? Nosotros tomamos los límites de integración desde R-H hasta R porque es lo que nos piden. Sí, porque nos piden en el fondo la distribución de presiones en todo este ancho. Ah, Entonces, ya. como la distribución de presiones en todo ese ancho, yo tengo que necesariamente para tomar este punto de partida y este punto, o cualquier punto final en realidad, cualquier punto de R con respecto a este punto de partida. Entonces, este punto es R menos H, porque ya acuérdense que yo recorrí todo el radio y le resté el H, y yo me voy moviendo en un radio a lo largo de este ancho. Entonces, acá es importante, en realidad, este es el resultado, la verdad. Este es el resultado que tiene, lo puedo factorizar un poco más, pero por motivos de tiempo, está bien que lo dejen así en realidad, si da lo mismo. Me piden otra cosa que también es súper corta de obtener, que es, en el fondo, el punto, el radio con respecto a la presión máxima. Yo sé que el radio con respecto a la presión máxima en realidad es lo mismo que tomar esta función, derivarla, igualarla a 0. Entonces al hacer esa igualación a 0, oigan, perdón por pasarme, en realidad, siempre me paso, siempre trato de no hacerlo, pero lo hago, pero bueno, igual estuvimos cerca. Entonces, si es que yo hago esta derivada, en realidad, repito, súper corto, acá hay un coseno del ángulo, más ρ por b. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esto porque me dicen, ¿cuál es el punto del radio en que la presión es máxima? Entonces, ¿qué hice? Pesqué la función de presiones que obtuve antes con respecto al radio, la derivé con respecto al radio, y ahora la igualé a 0. Entonces, despejando el radio de esta ecuación, voy a obtener que en realidad esto es menos ρ por b al cuadrado, partido en ρ por g por el coseno. Y eso sería. Ese es el radio. ¿Por qué el radio me queda negativo? Porque estoy obteniendo un radio que está con respecto a este punto, a mi radio mayor, y yo le estoy restando un radio. Este es el radio que le estoy restando. Con respecto al radio total, estoy restando un radio y eso va a ser el punto, en teoría, de presión mayor que exista en este radio de presiones. ¿Preguntas con respecto a este? Igual me puedo quedar todo lo que quieran, pero por eso. Yo sé que probablemente muchos tengan clase ahora. Igual cualquier pregunta, el mail me trato de contestarlo lo antes posible. No soy un robot, pero hago lo posible, así que por favor bombardeen con mails, me da sin ningún miedo. Janer, tengo una duda. ¿Sí, pregunta? La límite de integración todavía no me queda muy claro, la verdad. Lo del R menos H hasta R. ¿Podrías Mira, repetirlo de nuevo? Es que hay dos cosas. Están las coordenadas naturales que lo que hacen es considerar una línea de corriente con un eje S, ¿cierto? Que es el que se mueve a lo largo de la línea de corriente, y el eje normal, que es el con respecto a la normal del flujo. En este caso el flujo está así, por lo tanto su normal va hacia allá. Importante establecer que a mí me dan un punto con el cual yo tengo un radio respectivo, ¿cierto? Entonces, Sí. como yo estoy trabajando con ese punto, yo dejo de considerar mi coordenada normal, porque yo estoy trabajando con respecto a ese punto. Ese punto tiene un ángulo, y ese ángulo lo puedo descomponer así. Pero es importante entender que las coordenadas naturales tienen derivadas con respecto a la normal, ¿cierto? El problema es que como estoy trabajando con un punto que me da un radio, y no con respecto específicamente a esa normal, o a ese punto de la coordenada, o sea, de la línea de trayectoria, yo necesito cambiar mi coordenada normal a mi coordenada radial. Mi coordenada normal y radial es prácticamente la misma, solamente que con, repito, sentido contrario. Entonces, como yo estoy trabajando con este punto de referencia, pero me están pidiendo la distribución de presiones a lo ancho del flujo, yo necesariamente establezco que mi punto de partida para evaluar cualquier presión tiene que ser este. Y este punto con respecto a este radio, en realidad, es tomar todo el radio que tengo, que es 10, no reemplacé los números, pero lo pueden hacer, porque la verdad es que el ejercicio no pretende que reemplace el número, sino que resuelva las ecuaciones. Entonces, esto en realidad es R, como esto es R, y este es mi punto de partida, yo le tengo que restar H. Y ese va a ser mi punto de partida. Y yo voy aumentando un radio con respecto a ese punto de partida para obtener las presiones a lo largo de ese ancho. Ya, buenísimo. ¿Es cierto, Rocío? Sí, gracias, ya no te pasaste. ¿Más preguntas? ¿O estamos...?
¿Está todo Gucci? Ya supongo que eso entonces. Feliz viernes, gente, disfruten, porfa. Traten de descansar el fin de semana y eso, un abrazo. Acuérdense que cualquier cosa al mail, no, sin ningún miedo. Igual piensen que mientras más antes me manden el mail del control, menos saturado voy a estar de mails, porque les juro que antes del control son tantos mails que me demoro más en contestarlo. Entonces, si es que me mandan, por ejemplo, ahora, se los voy a contestar lo más probable es que mucho antes. Eso, vos. Y que estén muy bien. Chao, chao. Feliz viernes. Gracias, Jacket. Y- Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. A ver, Javiera, la Javiera se desconectó. Javiera Lion, sí. Javiera, tú preguntaste por qué no usamos la ecuación de dirección S. Eso es porque me están pidiendo la gradiente de presiones con respecto. Me están pidiendo la gradiente de presiones con respecto al ancho, vale decir al radio. Entonces, por eso es que no ocupamos S, porque no me están pidiendo nada que cambie a lo largo de este S. Me están pidiendo algo que únicamente cambia con respecto a N, vale decir que cambia con respecto únicamente a R. Por eso, en este caso, la coordenada natural, esa la desprecio y no me interesa, porque la única presión o gradiente de presión que me interesa es la que ocurre con respecto a N. Entonces, por eso no hay nada en la ecuación de S que me interese. Eso Ah, ya, perfecto. Entendí. Gracias. ya, de nada. Uy, tengo que revisar más el chat. Chao, chao.